Capítulo 34. Cuando se hubieron marchado, Elizabeth, como si quisiera irritarse lo máximo posible con el señor Darcy, se dedicó a repasar todas las cartas que Jane le había escrito desde que estaba en Kent. No contenían verdaderas quejas, ni volvían a recordar hechos del pasado, ni le contaba que estuviera sufriendo entonces, pero en conjunto y en casi todas sus líneas faltaba esa alegría que había caracterizado antes su estilo, y que, al proceder de la serenidad de una mente tranquila consigo misma y bien dispuesta hacia todo el mundo, apenas se había nublado nunca. Elizabeth, con una atención que no les había prestado en una primera lectura, observó que todas las frases transmitían una idea de intranquilidad. El modo vergonzoso en que el señor Darcy se había jactado del daño que podía haber infligido le hizo sentir de manera más aguda los sufrimientos de su hermana. La consolaba en parte pensar que la visita de aquel a Rosings terminaría de allí a 2 días, y más todavía el hecho de que en menos de 15 días ella misma volvería a estar con Jane y podría contribuir a la recuperación de su ánimo con toda la fuerza de su cariño. Siempre que pensaba que Darcy se marchaba de Kent, recordaba también que su primo se iría con él, pero el coronel Fitzwilliam había dejado claro que no tenía el menor designio, y, aunque era agradable, Elizabeth no estaba dispuesta a sentirse triste por él. Mientras debatía esto consigo misma, la sobresaltó de repente el sonido de la campanilla de la puerta, y se le agitó un poco el ánimo el pensar que podría tratarse del propio coronel Fitzwilliam, que ya los había visitado en otra ocasión a última hora de la tarde, y que podría venir ahora a interesarse por su estado. Pero pronto desterró la idea y el ánimo se le alteró de una manera muy distinta cuando vio, con absoluto asombro, que el señor Darcy entraba en la sala. Él le preguntó inmediatamente y con precipitación por su salud, atribuyendo su visita al deseo de enterarse de si estaba mejor. Ella le contestó con fría corrección. Él se sentó unos momentos y después se levantó y se puso a pasear por la sala. Aquello sorprendió a Elizabeth, pero no dijo palabra. Tras varios minutos de silencio, se acercó a ella con agitación y le habló de esta manera. He luchado en vano. No puede ser. Mis sentimientos no se dejan reprimir. Debe permitirme a usted que le diga con cuánto ardor la admiro y la amo. El asombro de Elizabeth fue indescriptible. Se le quedó mirando fijamente, se sonrojó, titubeó y calló. Él tomó esto como una señal suficiente de estímulo y pasó acto seguido a reconocer todo lo que sentía y había sentido desde hacía mucho tiempo. Hablaba bien, pero tuvo que exponer sentimientos ajenos a los del corazón, y no tuvo menos elocuencia al hablar de su ternura que de su orgullo. Expresó su sentir acerca de la inferioridad de ella, de que aquello era degradarse, de los obstáculos familiares que se habían opuesto siempre a su inclinación, con un calor que parecía adecuado para una materia tan dolorosa para él, pero que no decía mucho a favor de su pretensión. A pesar de la antipatía profunda que sentía Elizabeth hacia él, no pudo resultarle indiferente el halago de merecer el afecto de un hombre como aquel. Y si bien sus intenciones no variaron ni por un momento, sintió lástima al principio por el dolor que le iba a causar, hasta que, resintiéndose de las palabras posteriores de él, la ira le hizo perder toda compasión. Intentó, no obstante, tranquilizarse para responderle con paciencia cuando hubiera terminado de hablar. Darcy concluyó exponiéndole la fuerza de aquel amor, que le había resultado imposible vencer por mucho que lo había intentado, y manifestándole su esperanza de verlo recompensado ahora con su mano. Elizabeth vio claramente, por el modo en que dijo esto, que no dudaba recibir una respuesta favorable. Hablaba de inquietud y angustia,
pero su semblante expresaba una verdadera seguridad. Tal circunstancia solo podía servir para exasperarla más, y cuando acabó, a ella le subió el color a las mejillas y dijo: «Creo que, en casos como estos, está establecida la costumbre de manifestar agradecimiento por los sentimientos que ha reconocido la otra persona, por muy poco que se compartan. Este agradecimiento es natural, y yo le daría ahora las gracias si fuera capaz de sentirlo. Pero no puedo. No he deseado nunca gozar de su buen concepto, y está claro que usted me lo ha otorgado muy en contra de mi voluntad. Lamento haber hecho daño a nadie. Sin embargo, lo he hecho de una manera muy inconsciente, y espero que dure poco tiempo. Estos sentimientos que le han impedido a usted reconocerme su afecto, según me dice, no serán muy difíciles de superar por lo que me acaba de explicar». El señor Darcy, que estaba apoyado en la repisa de la chimenea, con los ojos fijos en su cara, dio muestras de recibir sus palabras con tanto resentimiento como sorpresa. El semblante se le puso pálido de ira, y fue notoria en todos sus rasgos la alteración de su mente. Se esforzó por alcanzar una compostura aparente, y no quiso abrir los labios hasta que creyó haberla recobrado. Aquella pausa fue terrible para los sentimientos de Elizabeth. Al fin dijo con una voz de calma forzada: «¿Y esta es la respuesta que debo tener el honor de esperar? Quisiera que me informase, quizá, de por qué se me rechaza sin intentar siquiera hacerlo con corrección, pero no tiene gran importancia». «Yo también podría preguntar», repuso ella, «¿por qué ha optado usted por decirme, con una intención tan evidente de ofenderme e insultarme, que me quería usted en contra de su voluntad, en contra de su razón e incluso en contra de su buen nombre? ¿Acaso no disculpa esto un poco mi falta de corrección si es verdad que yo he estado incorrecta? Pero tengo otros motivos, usted lo sabe. Aunque mis sentimientos no se hubieran inclinado en su contra, aunque hubieran sido indiferentes o incluso favorables, ¿cree usted que podría tener bajo ningún concepto la tentación de aceptar al hombre que ha echado a perder para siempre quizá la felicidad de mi hermana, que me es tan querida?» Cuando Elizabeth pronunció estas palabras, el señor Darcy cambió de color, pero la impresión fue breve y siguió escuchando sin intentar interrumpirla. «Tengo otras razones del mundo para pensar mal de usted. El papel injusto y poco generoso que desempeñó usted en eso es inexcusable. No puede negar usted, no se atreverá a negarlo, que ha sido el medio principal, si no el único, para separarlos, para exponer al uno a las censuras del mundo, que lo tachará de veleidoso e inconstante, y a la otra a las burlas por sus esperanzas frustradas, y acarreando a los dos unos sufrimientos agudísimos». Hizo una pausa, y vio con bastante indignación que él la escuchaba con un aire que daba a entender que no lo conmovía ningún remordimiento. Hasta la miraba con una sonrisa de incredulidad afectada. «¿Puede negar usted lo que hizo?», repitió ella. Él respondió entonces con supuesta tranquilidad: «No tengo intención de negar que hice todo lo que estuvo a mi alcance para separar a mi amigo de su hermana, ni que me alegro de mi éxito. He sido mejor con él que conmigo mismo». Elizabeth se abstuvo de dar muestras de haber advertido esta reflexión cortés, pero no se le escapó su significado, ni podía servir para aplacarla. «Con todo, mi aversión no se basa únicamente en ese asunto», siguió diciendo Elizabeth. «Yo ya me había formado una opinión de usted mucho antes de que esto tuviera lugar. Su carácter se desveló ante mis ojos con la relación que me hizo hace muchos meses el señor Wickham. ¿Qué puede decir usted sobre este caso? ¿Con qué acto imaginario de amistad se puede defender usted en esto? ¿O qué deformación de los hechos puede presentar aquí a los demás? ¿Se interesa usted vivamente por los asuntos de ese caballero?
dijo Darcy con voz menos tranquila y algo subido de color. ¿Quién podría dejar de interesarse por él, conociendo sus desventuras? Sus desventuras, repitió Darcy con desdén. Sí, ha sufrido unas desventuras grandísimas. E infligidas por usted, exclamó Elizabeth con energía. Ha sido usted quien lo ha reducido a su estado actual de pobreza relativa. Le ha retenido el beneficio que usted debía de saber que le estaba destinado. Le ha despojado, en los mejores años de su vida, de esa independencia económica que no solo se le debía, sino que se tenía merecida. Ha sido usted quien le ha hecho todo esto, y sin embargo, es capaz de tratar con desdén y burla una alusión a sus desventuras. Y esta es la opinión que tiene usted de mí, exclamó Darcy mientras cruzaba la sala a paso vivo. Así es como me estima. Le agradezco que me lo haya explicado con tanto detalle. Mis faltas son enormes, según este cálculo. Sin embargo, añadió, interrumpiendo su paseo y volviéndose hacia ella. Quizás se hubieran podido pasar por alto estas ofensas si su orgullo no se hubiera resentido al confesar yo con sinceridad los escrúpulos que llevaban mucho tiempo impidiéndome tomar una decisión seria. Se hubieran podido contener estas acusaciones amargas si yo, con más astucia, hubiera ocultado mi lucha interior y la hubiera halagado, haciéndole creer que me movía una inclinación incondicional, sin tacha, secundada por la razón, por la reflexión, por todo. Sin embargo, yo aborrezco todo tipo de disfraz, y tampoco me avergüenzo de los sentimientos que he referido. Eran naturales y justos. ¿Podía esperar usted que disfrutara de saber que su familia es inferior a la mía? ¿Que me alegrara de contraer parentesco con unas personas cuya categoría en la vida está tan claramente por debajo de la mía? Elizabeth se sentía más enfadada por momentos, pero intentó con todas sus fuerzas hablar de manera comedida cuando dijo: «Se equivoca usted, señor Darcy, si supone que el modo en que ha hecho su declaración me ha afectado de alguna otra manera, que ahorrándome la inquietud que podría haber sentido al rechazarlo si se hubiera comportado usted de manera más caballerosa». Vio que Darcy daba un respingo al oír esto, pero sin decir nada, y ella siguió diciendo: «No habría podido usted pedir mi mano de ninguna manera que hubiera tenido alguna posibilidad de tentarme a otorgársela». El asombro de Darcy volvió a ser evidente, y la miró con una expresión en la que se combinaban la incredulidad y la mortificación. «Desde el principio mismo», añadió Elizabeth, «casi podría decir que desde el mismo instante que lo conocí, sus modales, que me convencieron plenamente de su arrogancia, su soberbia y su desprecio egoísta a los sentimientos de los demás, sentaron los cimientos de desaprobación sobre los que los hechos subsiguientes han levantado una antipatía tan inamovible. Y cuando no había transcurrido un mes desde que lo conocí, ya me parecía que era usted el último hombre del mundo con quien podrían convencerme de que me casara». «Ha dicho usted bastante, señorita. Comprendo perfectamente sus sentimientos, y ahora solo me queda avergonzarme de los míos. Perdone usted que le haya robado tanto tiempo, y acepte mis mejores deseos de salud y felicidad». Y dicho esto, salió apresuradamente de la sala, y Elizabeth le oyó al cabo de un instante abrir la puerta principal y salir de la casa. Su mente estaba sumida en un tumulto enorme y doloroso. No sabía en qué apoyarse, y se sentó y se pasó media hora llorando de pura debilidad. Su asombro iba en aumento a medida que volvía a reflexionar sobre lo que había pasado. Que el señor Darcy la pidiera en matrimonio, que llevara tantos meses enamorado de ella, tan enamorado como para querer casarse con ella
a pesar de todas las objeciones que lo habían llevado a impedir que su amigo se casara con su hermana, y que debían presentarse con la misma fuerza, por lo menos en el caso de él. Era casi increíble. Era agradable haber inspirado un amor tan fuerte sin saberlo, pero su orgullo abominable, el descaro con que había reconocido lo que había hecho respecto a Jane, la seguridad en sí mismo imperdonable con que lo había admitido, a pesar de no poderlo justificar, y la falta de sentimientos con que había hablado del señor Wickham, al que había tratado con una crueldad que ni siquiera había intentado negar, superaron enseguida la lástima que había provocado a Elizabeth la consideración de su amor. Siguió con reflexiones muy agitadas hasta que el ruido del coche de Lady Catherine le hizo advertir que no estaba en condiciones de dejarse ver por Charlotte, y se retiró deprisa a su cuarto. Capítulo 35. Elizabeth se despertó a la mañana siguiente con los mismos pensamientos y meditaciones que habían acabado por cerrarle los ojos. Seguía incapaz de recuperarse de la sorpresa de lo que había pasado. Era imposible pensar en ninguna otra cosa, y totalmente indispuesta para hacer nada, se resolvió, poco después del desayuno, a tomar el aire y hacer ejercicio. Se dirigía a su paseo favorito cuando, al recordar que el señor Darcy iba a veces por allí, se detuvo y, en lugar de entrar en el parque, subió por el sendero que salía de la carretera principal. Seguía sirviendo de límite por un lado la cerca del valle y por otro pasó ante uno de los portones de acceso a los terrenos. Después de recorrer 2 o 3 veces esa parte del sendero, y como hacía una mañana agradable, sintió la tentación de detenerse ante el portón y mirar el parque. En las 5 semanas que llevaba ya en Kent, había cambiado mucho el paisaje y cada día cobraban nuevo verdor los árboles tempranos. Estaba a punto de proseguir su camino cuando atisbó a un caballero dentro de la especie de arboleda que bordeaba el parque. Se dirigía hacia allí, y Elizabeth se retiró inmediatamente, temiendo que se tratara del señor Darcy. Pero la persona que avanzaba ya estaba lo bastante cerca para verla, y se adelantó con impaciencia y pronunció su nombre. Ella se había vuelto, pero al oírse llamar, aunque fue por una voz que resultó ser la del señor Darcy, volvió a dirigirse hacia el portón. Él ya había llegado allí también, y tras tenderle una carta, que ella tomó instintivamente, le dijo con una mirada de compostura altiva: «Llevaba un rato paseándome por la arboleda con la esperanza de encontrarme con usted. ¿Me hará usted el honor de leer esta carta?». Y dicho esto, y tras una leve reverencia, volvió a adentrarse en el bosquecillo y no tardó en perderse de vista. Elizabeth abrió la carta sin esperar que le produjera ningún placer, aunque con viva curiosidad, y con asombro creciente vio que se trataba de un sobre que contenía 2 hojas de papel de carta cubiertas por completo de una letra muy apretada. El sobre también estaba escrito por completo. Empezó a leerla mientras seguía andando por el camino. Estaba fechada en Rosings a las 8 de la mañana y decía así: «No se alarme usted, señorita, al recibir esta carta, temiendo que contenga alguna repetición de los sentimientos o alguna reiteración de las propuestas que tan repugnantes le parecieron anoche. Le escribo sin intención alguna de causarle dolor a usted ni de humillarme yo, insistiendo en unos sentimientos que, para la felicidad de ambos, cuanto antes se olviden mejor. Y nos habríamos ahorrado el esfuerzo de redactar y de leer esta carta, si no hubiera sido porque mi buen nombre exigía que se escribiera y se leyera. Deberá perdonar usted, por tanto,
la libertad que me tomo al pedirle su atención. Sé que no me la concederá de buena gana en virtud de sus sentimientos, pero se la pido apelando a su sentido de la justicia. Me achacó usted anoche 2 ofensas de carácter muy distinto y claramente diversas en cuanto a gravedad. La primera que se citó fue que yo había apartado al señor Bingley de su hermana, sin atender a los sentimientos de ambos, y la segunda, que despreciando el honor y la humanidad, y desatendiendo diversos derechos, había arruinado la prosperidad presente y había hundido las perspectivas del señor Wickham. Haber despedido de manera voluntaria y cruel al compañero de mi juventud, al favorito reconocido de mi padre, a un joven que apenas tenía más bien que nuestra protección y que se había criado con la esperanza de recibirla, había sido un acto depravado con el que no se podría comparar de ninguna manera la separación de 2 jóvenes cuyo amor no podía ser más que un retoño de pocas semanas. Sin embargo, espero quedar exento de ahora para siempre de esas culpas tan graves que se me achacaron con tanta facilidad anoche, en ambos asuntos, cuando se haya leído la siguiente relación de mis actos y de sus motivos. Si en el transcurso de la explicación de los mismos que tengo el derecho a dar, me veo obligado a referir unos sentimientos que puedan ofenderlos de usted, lo único que puedo decir es que lo siento. Es una necesidad ineludible y sería absurdo presentar nuevas disculpas. Cuando llevaba poco tiempo en Hertfordshire, vi, como vieron otros, que Bingley prefería a la hermana mayor de su familia a cualquier otra joven de la comarca. No obstante, no aprecié que sintiera un apego serio hasta la tarde del baile en Netherfield. Yo lo había visto enamorado con frecuencia. En aquel baile, mientras yo tenía el honor de bailar con usted, Sir William Lucas me informó casualmente por primera vez de que las atenciones que prestaba Bingley a su hermana habían hecho esperar a todos que se casarían. Habló de ello como cosa segura de la que solo quedaba por decidir la fecha. Desde aquel instante observé con atención la conducta de mi amigo y pude percibir entonces que su afición a la señorita Bennet llegaba más allá de lo que yo hubiera visto nunca en él. También observé a su hermana. Tenía su habitual aspecto y modales abiertos, alegres y simpáticos, pero no mostraba ningún síntoma de afecto especial, y la observación de aquella tarde me convenció de que, aunque recibía con agrado las atenciones de Bingley, no las fomentaba con ningún sentimiento compartido. Si usted no se ha equivocado en este sentido, entonces el equivocado debí ser yo. Puede darse este último caso, teniendo en cuenta que conoce usted mejor a su hermana. Si ha sido así, si mi error me ha llevado a causarle pena, entonces su resentimiento no deja de ser razonable. Sin embargo, no vacilo en afirmar que la severidad del semblante y el porte de su hermana podría haber convencido al observador más perspicaz de que, por muy amable que fuera su temperamento, su corazón no tenía muchas posibilidades de conmoverse con facilidad. Es seguro que yo quería creerla indiferente, pero me atrevo a decir que mis pesquisas y mis decisiones no se suelen dejar influir por mis esperanzas ni por mis temores. Si la juzgué indiferente, no fue porque yo lo deseara. Lo creí por una convicción imparcial, a pesar de todo lo que lo deseaba movido por mi razón. Los reparos que ponía yo a ese matrimonio no eran solo los que yo reconocía anoche haber dejado de lado por la gran fuerza de la pasión en mi propio caso. Que la novia no fuera de buena familia no podría hacer tanto mal a mi amigo como a mí. Pero mi aversión tenía otras causas, unas causas que, aunque siguen existiendo y existen en igual grado en ambos casos, yo mismo había procurado olvidar porque no las tenía justo delante. Debo exponer estas causas, aunque sea brevemente. La categoría social de la familia de su madre, aunque censurable, no era nada en comparación
con la falta absoluta de corrección de que daba muestras con tanta frecuencia, casi constantemente, ella misma, sus 3 hermanas menores y a veces hasta su propio padre. Perdóneme, me duele ofenderla. No obstante, en medio de su preocupación por los defectos de sus parientes próximos y su disgusto porque yo se los presenté de esta manera, permítame que la consuele, considerando que su hermana mayor y usted misma se han comportado de tal modo que no participan en absoluto de tal censura, lo cual redunda en su alabanza y las honra por su buen sentido y su buena disposición. Solo añadiré que lo que pasó aquella tarde confirmó la opinión que tenía yo de todas las partes y estimuló todos los propósitos que pudiera tener de proteger a mi amigo de un matrimonio que me parecía muy desafortunado. Al día siguiente partió de Netherfield camino de Londres, como sin duda recordará usted, con intención de regresar pronto. Explicaré ahora el papel que representé yo. Las hermanas de Bingley compartían mi inquietud. Pronto descubrimos que albergábamos unos mismos sentimientos, y comprendiendo por igual que había que apartar de allí a su hermano sin tiempo que perder, tomamos en breve la resolución de reunirnos enseguida con él en Londres. Nos marchamos en consecuencia, y ahí me ocupé de buena gana de la tarea de señalar a mi amigo los males ciertos que habría acarreado tal elección. Se los describí y se los subrayé muy seriamente. Sin embargo, por mucho que estas represiones pudieran haberle hecho vacilar o retrasar su determinación, me parece que no habrían servido en último extremo para impedir el matrimonio si no se hubieran apoyado en la seguridad con que no dudé en exponerle la indiferencia de su hermana. Hasta entonces, él había creído que ella correspondía a su amor con un afecto sincero, aunque no fuese igual al suyo. Pero Bingley tiene una gran modestia natural y confía más en mi juicio que en el suyo propio. No me resultó muy difícil, por tanto, convencerlo de que se había engañado. Una vez convencido de ello, apenas me costó un momento persuadirlo de que no regresara a Hertfordshire. Hasta aquí no puedo culparme de lo que hice. Solo hay una parte de mi conducta en todo este asunto de la que no estoy satisfecho, la de haber recurrido a artimañas para ocultarle la presencia de su hermana en la capital. Yo mismo la conocía, como la conocía la señorita Bingley, pero el hermano de ésta la ignora todavía. Es probable, quizá, que se hubieran podido ver sin malas consecuencias, pero a mí no me pareció que se hubiera extinguido su afecto lo bastante como para que pudiera verla sin ningún peligro. ¿Acaso esta ocultación, este disimulo, estuviera por debajo de mi dignidad? Pero ya está hecho, y se hizo con la mejor intención. No tengo más que decir ni ninguna otra disculpa que dar sobre esta cuestión. Si he herido los sentimientos de su hermana, ha sido sin saberlo, y aunque los motivos que me impulsaron pueden parecerle insuficientes a usted, cosa muy natural, yo sigo sin encontrar que deba condenarlos. En lo que se refiere a la otra acusación, de mayor peso, de haber perjudicado al señor Wickham, solo puedo refutarla presentándole todas las relaciones de éste con mi familia. Ignoro de qué me ha acusado él en concreto. Sin embargo, puedo presentar más de un testigo de absoluta confianza que abonará la verdad de lo que voy a referir. El señor Wickham es hijo de un hombre muy respetable que administró durante muchos años toda la hacienda de Pimberley y cuya buena conducta en el desempeño de su cargo inclinó a mi padre, como es natural, a favorecerlo, y en consecuencia trató con generosa amabilidad a George Wickham, que era su ahijado. Mi padre le pagó los estudios en la escuela y más tarde en Cambridge, un apoyo muy importante para él, ya que su propio padre, empobrecido siempre por los derroches de su esposa, habría sido incapaz de darle la educación propia de un caballero. A mi padre no solo le agradaba la compañía de este joven,
que siempre tuvo unos modales atractivos, sino que tenía un gran concepto de él, y esperando que siguiera la carrera eclesiástica, tenía la intención de proporcionarle un beneficio en ella. En lo que a mí respecta, hace ya muchos años, muchísimos, que empecé a tener una idea muy distinta de él. Sus tendencias viciosas, su falta de principios, que él procuraba celosamente ocultar a su mejor amigo, no podían pasar desapercibidos a un joven casi de su misma edad y que tenía ocasiones de encontrarlo desprevenido en algunos momentos, ocasiones que no podía tener el señor Darcy. También en esto tendré que hacerle daño a usted. Solo usted sabrá hasta qué punto. Sin embargo, sean cuales sean los sentimientos que haya suscitado el señor Wickham, el hecho de sospechar su naturaleza no me impedirá desvelar el verdadero carácter de dicho señor. Antes bien, es un motivo añadido para desvelarlo. Mi buen padre murió hace cosa de 5 años y mantuvo hasta el final un apego tan firme al señor Wickham que me dejó recomendado particularmente en su testamento que lo favoreciera de la mejor manera que permitiese su profesión. Y, en caso de que se ordenase, quería que se le concediera un curato de buena renta en cuanto quedara vacante. Se le dejaba, asimismo, una manda de 1000 libras. Su propio padre no sobrevivió al mío en mucho tiempo, y al medio año de estos sucesos, el señor Wickham me dijo por carta que, habiendo tomado por fin la resolución de no ordenarse, esperaba que le pareciera razonable por su parte esperar una remuneración económica más inmediata en sustitución del beneficio eclesiástico que ya no podría recibir. Añadía que tenía intención de estudiar Derecho y que ya sabría yo que los intereses que pudieran devengar 1000 libras esterlinas le resultarían muy insuficientes para ello. Yo deseaba que estuviera diciendo la verdad, aún sin creerlo, pero, en todo caso, estuve completamente dispuesto a acceder a su propuesta. Sabía que el señor Wickham no debía ser clérigo y, por tanto, la cuestión quedó resuelta pronto. Él renunció a todo derecho a reclamar beneficios eclesiásticos, suponiendo que llegase a estar alguna vez en situación de recibirlos, y aceptó a cambio 3000 libras esterlinas. Desde entonces quedó disuelto, al parecer, todo vínculo entre nosotros. Yo tenía demasiado mal concepto de él para invitarlo a venir a Pemberley, ni para aceptar su trato en la capital. Creo que vivía principalmente en la capital, pero lo de estudiar Derecho era un simple subterfugio, y habiéndose librado ya de toda restricción, se entregó entonces a una vida de holganza y desenfreno. Pasé cosa de 3 años sin tener muchas noticias de él, pero a la muerte del titular del curato que se le había designado, volvió a solicitarme por carta que se lo otorgara. Me aseguró que estaba en malísima situación, cosa que no me costó trabajo creer. Había descubierto que el derecho era una carrera muy mal remunerada y se había decidido por fin absolutamente a ordenarse si yo le ofrecía el curato en cuestión, de lo que él apenas dudaba, pues tenía la seguridad de que yo no tenía otra persona a quien favorecer y de que yo no podía haber olvidado las instrucciones de mi padre venerado. No me culpará usted por haberme negado a atender esta petición, ni por haberme resistido a ello en todas las ocasiones en que se me repitió. El resentimiento del señor Wickham fue proporcionado a la situación apurada en que se encontraba, y no cabe duda de que me insultó ante otras personas con tanta violencia como la que manifestó en los reproches que me hizo a la cara. Después de esta fecha, abandonamos toda apariencia de trato. No sé de qué vivía, pero el verano pasado me lo encontré de manera muy dolorosa. Debo referir ahora una circunstancia que yo mismo quisiera olvidar y que ninguna obligación menor que la presente podría inducirme a desvelar a ningún ser humano. Dicho esto,
No dudo de la discreción de usted. Mi hermana, que es más de 10 años menor que yo, quedó encomendada a la tutela conjunta del coronel Fitzwilliam, sobrino de mi madre y de mí mismo. Hace cosa de 1 año salió de la escuela y se le puso casa en Londres. Y el verano pasado fue a Ramsgate con la señora que administraba su casa. Y allí fue también el señor Wickham. No cabe duda que de intento, pues resultó que había tenido tratos previos con la señora Young, cuya apariencia de honradez nos había engañado, desgraciadamente. Y con la complicidad y ayuda de esta mujer, alcanzó gran crédito a los ojos de Georgiana, que guardaba en su corazón afectuoso un vivo recuerdo de las bondades que había tenido con ella siendo niña, y que se dejó convencer de que estaba enamorada y consintió en fugarse con él. Ella tenía entonces solo 15 años, lo que debe excusarla, y después de relatar así su imprudencia, me alegro de añadir que fue ella misma quien me la comunicó. Me había reunido con ellos inesperadamente 1 día o 2 antes de la fecha en que pensaban fugarse, y entonces Georgiana, incapaz de soportar la idea de afligir y ofender a un hermano a quien casi respetaba como a un padre, me lo confesó todo. Bien se puede figurar usted lo que sentí y lo que hice. No me fue posible hacer público el caso en consideración a la buena fama de mi hermana y a sus sentimientos, pero escribí al señor Wickham, que huyó inmediatamente del lugar y se despidió a la señora Young, por supuesto. El objetivo del señor Wickham era, sin género de duda, la dote de mi hermana, que es de 30,000 libras, pero no puedo dejar de suponer que también lo incitará mucho la esperanza de vengarse de mí. Su venganza habría sido completa, en efecto. He aquí, señorita, una narración fiel de todos los hechos en que hemos intervenido en común. Y si usted no la rechaza como falsa por completo, espero que me absuelva desde ahora de la acusación de crueldad hacia el señor Wickham. No sé cómo ni con qué falsedades la ha tenido engañada a usted, pero quizá no sea extraño que lo haya conseguido, ya que usted lo ignoraba todo respecto de los dos. No tenía usted posibilidad de averiguarlo, y desde luego que no es usted inclinada a desconfiar. Es posible que se pregunte por qué no le conté todo esto anoche, pero entonces yo no tenía un dominio suficiente de mis actos como para saber qué era lo que podía o debía desvelarse. En abono a la veracidad de todo lo que aquí se relata, puedo recurrir más concretamente al testimonio del coronel Fitzwilliam, quien, por nuestro parentesco estrecho y nuestro trato íntimo y constante, y lo que es más, por ser uno de los albaceas del testamento de mi padre, ha tenido que conocer ineludiblemente estos asuntos en todos sus detalles. Aunque el aborrecimiento que me tiene usted la lleve a no dar ningún crédito a mis afirmaciones, no podrá impedirle que confíe en mi primo, y con el fin de que pueda usted consultarlo, procuraré encontrar alguna ocasión de poner en las manos suyas esta carta en el transcurso de la mañana. Solo añadiré que Dios la guarde. Fitzwilliam Darcy. Capítulo 36. Si bien Elizabeth, cuando recibió la carta de manos del señor Darcy, no esperaba que contuviese una reiteración de su solicitud, tampoco se le había ocurrido de qué podía tratar. Pero, en vista de su contenido, bien se puede imaginar con cuánto interés lo leyó y qué emociones tan encontradas le suscitó. Apenas se pueden definir los sentimientos que le produjo la lectura. Al principio, entendió con asombro que el señor Darcy se creía capacitado para presentar una disculpa, convencida como estaba de que no podía disponer de ninguna explicación que no tuviera que callarse por un justo sentimiento de vergüenza.
Empezó a leer su relación de lo que había sucedido en Netherfield con fuertes prejuicios en contra de cualquier cosa que pudiera decirle él. Leía con un interés que apenas le dejaba capacidad de comprensión, y la impaciencia por saber lo que diría la frase siguiente le impedía atender al sentido de la que tenía delante de los ojos. Decidió al instante que la opinión de Darcy sobre la indiferencia de su hermana era falsa, y la relación que hacía éste de cosas verdaderas, de las peores objeciones ante aquel matrimonio, la enfadaron tanto que no le dejaron voluntad alguna de hacerle justicia. Darcy no manifestaba ningún arrepentimiento por lo que había hecho que la satisficiera a ella. Su estilo no era compungido, sino altanero. Era todo orgullo e insolencia. Pero cuando pasó de este tema a hacer su relato acerca del señor Wickham, cuando Elizabeth leyó con algo más de atención una relación de hechos que, si eran ciertos, debían echar por tierra todas las opiniones tan favorables de ésta acerca de la valía de él, y que tenían una semejanza tan inquietante con lo que contaba él de sí mismo, sus sentimientos se volvieron todavía más dolorosos y más difíciles de definir. La oprimía el asombro, la aprensión e incluso el horror. Quería dejarlo de creer por entero y exclamó repetidas veces: «Esto tiene que ser falso. Esto no puede ser. Esto debe ser una burda mentira». Y cuando hubo terminado de leer toda la carta, aunque apenas se había enterado del contenido de la última página o dos, la guardó apresuradamente, diciéndose que no quería verla, que no volvería a mirarla nunca. Siguió caminando en este estado de ánimo perturbado, con unos pensamientos que no encontraban tranquilidad en nada. Pero era imposible. Al cabo de medio minuto ya había desplegado de nuevo la carta y, sosegándose lo mejor que pudo, emprendió de nuevo la lectura mortificante de todo lo referente a Wickham y se dominó a sí misma hasta el punto de examinar el sentido de todas las frases. La explicación de las relaciones de Wickham con la familia de Pemberley coincidía exactamente con lo que le había contado él mismo, y la bondad del difunto señor Darcy, aunque ella no había conocido hasta entonces su alcance, concordaba igualmente con las palabras de aquel. Hasta ahí, cada una de las versiones confirmaba a la otra. Pero cuando llegó el asunto del testamento, la diferencia fue grande. Elizabeth tenía reciente en la memoria lo que le había contado Wickham acerca del curato, y como recordaba sus palabras precisas, le resultaba imposible no sentir que una de las dos partes falseaba burdamente la realidad. Y durante unos momentos se preció de no haberse equivocado en su primer juicio. Pero cuando leyó y volvió a leer con la máxima atención los detalles que se daban a continuación de que Wickham había renunciado a todo derecho al curato a cambio de recibir la suma tan considerable de 3,000 libras esterlinas, Elizabeth se vio obligada a titubear de nuevo. Dejó la carta, sopesó todas sus circunstancias con lo que ella juzgaba ser imparcialidad, deliberó sobre la credibilidad de las afirmaciones de cada uno, pero sin sacar mucho en limpio. Cada una de las partes se limitaba a aseverar su versión. Siguió leyendo de nuevo, pero cada línea le demostraba con mayor claridad que el caso, que a ella le había parecido imposible que se pudiera presentar de tal modo que la conducta en él del señor Darcy pareciera menos que infame, se le podía dar un giro que lo exculpaba de todo de principio a fin. El derroche y la prodigalidad que Darcy no dudaba en achacar al señor Wickham la consternó enormemente, tanto más cuanto que a ella no se le ocurría ninguna prueba de que la acusación fuera injusta.
Elizabeth no había oído hablar de él hasta su llegada al regimiento de milicia, donde lo había animado a ingresar un amigo joven que se había encontrado con él en la capital por casualidad y había renovado allí una amistad superficial con él. En Hertfordshire no se había sabido de su vida anterior nada más que lo que había contado él mismo. En cuanto a su verdadera reputación, ella no había deseado nunca hacer averiguaciones al respecto, aun suponiendo que hubiera tenido información a su alcance. Su semblante, su voz y sus modales lo habían calificado de inmediato como dotado de todas las virtudes. Elizabeth intentó recordar algún ejemplo de bondad, algún rasgo marcado de integridad o benevolencia que pudiera rescatarlo de los ataques del señor Darcy, o al menos un predominio de la virtud que reparase sus errores circunstanciales, como se esforzaba ella por clasificar lo que el señor Darcy había escrito como muchos años de holganza y vicio. Pero no acudió en su ayuda ningún recuerdo de esta clase. Lo veía claramente ante sí con todo su encanto de porte y conversación, pero no recordaba ninguna virtud suya más sustancial que la aprobación general de los habitantes de la comarca y la consideración que había ganado en la sala de oficiales con sus dotes para el trato social. Después de hacer una pausa considerable, llegado a este punto, siguió leyendo una vez más. Pero el relato que aparecía a continuación de sus designios sobre la señorita Darcy quedaba confirmado en parte por lo que habían hablado el coronel Fitzwilliam y ella la mañana del día anterior, y al final de la carta le indicaban que podía contrastar la veracidad de todos los detalles consultando al propio coronel Fitzwilliam, de quien había recibido antes la información de que seguía de cerca todos los asuntos de su primo, y cuya honradez no tenía motivo para poner en duda. En un momento dado, estuvo a punto de decidirse a consultarlo, pero la idea quedó en suspenso por lo embarazoso de la consulta, y la rechazó del todo por fin, convencida de que el señor Darcy no se habría aventurado jamás a proponerle tal cosa si no hubiera estado bien seguro de que su primo corroboraría sus afirmaciones. Recordaba perfectamente todo lo que se había dicho en la conversación que habían mantenido Wickham y ella en su primera velada en la casa del señor Phillips. Seguían frescas en su memoria muchas de sus expresiones. En ese momento se le ocurrió lo inconveniente que había sido comunicar tales cosas a una desconocida, y le sorprendió no haber caído en la cuenta hasta entonces. Percibió la poca delicadeza que había tenido Wickham al presentarse a sí mismo de esa manera, y lo poco que concordaban sus afirmaciones con su conducta. Recordó que se había jactado de no tener miedo a ver al señor Darcy, de que el señor Darcy podía marcharse de la comarca si quería, pero que él seguiría allí plantado, a pesar de lo cual había rehuido el baile de Netherfield a la semana siguiente misma. Recordó también que no había contado su historia a nadie más que a ella misma hasta que la familia de Netherfield se hubo marchado de la región, pero que, tras su marcha, ésta se había comentado por todas partes, que desde entonces había dañado la reputación del señor Darcy sin reservas ni escrúpulos, a pesar de que a ella le había asegurado que el respeto que sentía por el padre siempre le impediría poner en evidencia al hijo. Cuán diferente parecía ahora todo lo relacionado con él. Ahora, la atención que prestaba a la señorita King se debía únicamente al cálculo y a un interés odioso, y la medianía de la dote de ésta ya no demostraba que Wickham se moderase en sus deseos, sino que estaba dispuesto a tomar lo que fuera. Su conducta hacia Elizabeth
ya no podía tener un motivo tolerable. O se había engañado respecto de su dote, o había estado satisfaciendo su vanidad al fomentar la preferencia que ella creía haber dejado traslucir incautamente. Se fueron desvaneciendo cada vez más los últimos reductos de resistencia a su favor, y como nueva justificación del señor Darcy, no pudo menos de reconocer que el señor Bingley, interrogado por Jane, había afirmado hacía mucho tiempo que aquél se había comportado de manera impecable en el asunto, que, por mucho que sus modales fueran soberbios y repelentes, en todo el tiempo que lo había tratado, y últimamente su trato los había llevado a pasar juntos mucho tiempo y le había dado a ella un cierto conocimiento estrecho de sus costumbres, ella no había visto en él nada que lo desvelara como persona carente de principios o injusta, nada que indicase en él irreligiosidad ni malas costumbres, que sus propios parientes lo estimaban y lo valoraban, que el propio Wickham le había reconocido mérito como hermano, y que ella le había oído hablar de su hermana con un afecto que lo demostraba capaz de sentimientos cariñosos, que si sus actos hubieran sido tal como los presentaba el señor Wickham, no se habría podido ocultar al mundo una transgresión tan grave de todo derecho, y que sería incomprensible la amistad entre una persona capaz de ello y un hombre tan apreciable como Bingley. Se avergonzó de sí misma por completo. No podía pensar ni en Darcy ni en Wickham sin sentir que había estado ciega, parcial, llena de prejuicios, absurda. «¿De qué manera tan vil me he portado?», exclamó. «Yo, que me vanagloriaba de mi perspicacia. Yo, que me preciaba de mis dotes, que he desdeñado con frecuencia el candor generoso de mi hermana, y he alimentado mi vanidad con desconfianzas inútiles o culpables. ¡Qué descubrimiento tan humillante! Pero qué humillación tan justa. He estado tan lamentablemente ciega como si estuviera enamorada. Pero mi locura ha sido la vanidad, no el amor. Complacida por la preferencia del uno y ofendida por el descuido del otro desde que nos conocimos, he cortejado los prejuicios y la ignorancia y he alejado de mí la razón en lo que se refería a ambos. No me había conocido a mí misma hasta este momento». Sus pensamientos pasaron de sí misma a Jane, de Jane a Bingley, siguiendo una línea que pronto le hizo recordar que la explicación del señor Darcy le había parecido muy insuficiente en eso, y volvió a leerla. El efecto de una segunda lectura fue muy diferente. ¿Cómo podía dejar de creer en las afirmaciones de Darcy sobre un asunto cuando se había visto obligada a darles fe en el otro? Declaraba que no había sospechado en absoluto el amor de su hermana, y Elizabeth no pudo menos de recordar la opinión que había tenido siempre Charlotte. Tampoco podía negar que la descripción que hacía Darcy de Jane era justa. Le pareció que Jane había manifestado poco sus sentimientos, por fervientes que fueran, y que había tenido un aire y unos modos de complacencia que no suelen ir asociados a una gran sensibilidad. Cuando llegó a la parte de la carta en que se hacían a su familia unos reproches tan mortificantes, aunque merecidos, sintió una vergüenza aguda. Advirtió la justicia de las acusaciones con demasiada claridad como para poder negarla, y las circunstancias a las que aludía concretamente, que habían tenido lugar en el baile de Netherfield y que habían confirmado su desaprobación primera, le habían producido a ella una impresión tan fuerte como a él. No dejó de apreciar el cumplido que se les hacía a su hermana y a ella. La aliviaba
pero no podía consolarla del desprecio que se había traído de aquel modo su familia sobre sí misma. Y, considerando que el desengaño de Jane había sido, en efecto, obra de sus parientes más próximos, y era un reflejo de cuanto debía afectar una conducta tan incorrecta al buen crédito de las dos, se sintió más deprimida que nunca en su vida. Después de pasarse cerca de 2 horas vagando por el sendero, acogiendo pensamientos de toda especie, reconsiderando los hechos, estimando las posibilidades y reconciliándose en lo posible con un cambio tan repentino e importante, el cansancio y el recuerdo de que llevaba mucho tiempo fuera la hicieron volver por fin, y entró en la casa con intención de parecer tan alegre como siempre, y resuelta a reprimir aquellas reflexiones que no le permitirían conversar. Le dijeron inmediatamente que los 2 caballeros de Rosings habían venido de visita durante su ausencia. El señor Darcy solo había estado unos minutos para despedirse, pero el coronel Fitzwilliam se había pasado 1 hora o más sentado con ellos, esperando el regreso de Elizabeth, y casi decidido a salir a buscarla. Elizabeth apenas pudo dar muestras de lástima por no haberlo visto. En realidad, se alegraba. El coronel Fitzwilliam ya no le interesaba. Solo era capaz de pensar en la carta.